Bueno, voy a pasar al segundo tema, que es el tema de la crisis ucraniana y lo que está pasando en Rusia. Sé que es un desfile, pero acuérdense que están en un satélite, así que disculpen que lo lleve bailando de un tema a otro, pero en el satélite pasan estas cosas, uno va recorriendo y uno ve cosas nuevas. Rusia se achicó enormemente después de la caída del Imperio Soviético. Pasó de ser un país de 270 millones de habitantes a un país de 170. Sigue siendo el país más grande de la Tierra, es un país mucho más homogéneo que antes, y es un país que cuando cayó el sistema del bloque soviético, el Imperio Soviético, intentó, en una forma muy desordenada, porque Yeltsin era un hombre muy desordenado, era un alcohólico, una ley, un tipo muy inteligente, un gran político, pero no era un hombre de una visión de la... no era Konrad Adenauer, digamos, para ponerlo así. Era más bien uno de esos políticos habilidosos de corto plazo. Ellos quisieron acercarse a Europa y asociarse con los Estados Unidos. El presidente Bush propuso en su momento, en el año 93, integrar a Rusia, en ese momento a Rusia, a la OTAN. Bueno, nada de eso se hizo y hubo la reacción que ha habido, que viene de muy larga data, que es el temor de Europa hacia Rusia. Es un temor que tiene base fundada. Recuerden que Rusia fue invadida por Napoleón, Rusia fue invadida por Hitler y siempre ganaron los rusos. A Napoleón no lo derrotaron los ingleses en Waterloo, lo derrotaron los rusos en Waterloo. En la Segunda Guerra Mundial sí hubo un montón de cosas, pero el cuerpo gentil de la batalla, los muertos y el esfuerzo militar, lo hicieron los rusos. La Segunda Guerra Mundial la ganaron los rusos, nosotros acompañamos. Estoy simplificando, sé con lo que digo, pero para darles un poco la importancia y el temor que produce en la imaginación europea la existencia de una Rusia importante, grande, floreciente, etc. Un país que por otro lado no tiene una tradición democrática establecida, es un país de déspotas esclarecidos, en el sentido del siglo XVIII, que es lo que es Putin, es un déspota esclarecido, es un tipo que hace lo que quiere, manda como quiere, su moral es la que prima, pero con un sentido nacional muy acendrado, con un deseo de fortalecer el Estado muy acendrado, etc. En ese contexto, las élites rusas, y yo he estado varias veces en Moscú y he conversado bastante con muchos rusos, están absolutamente convencidos que ellos son europeos, pero que han sido rechazados por Europa. Que los europeos y los americanos, por razones que ellos no entienden, los rechazan. En realidad, son una frontera de Occidente, como lo somos nosotros. Nosotros somos tan europeos como los italianos o los españoles. Somos más europeos porque acá hay italianos casados con españoles, españoles casados con irlandeses. Sin embargo, no somos Europa para los europeos, porque los europeos tienen esta visión cerrada de Europa, esta visión geográfica de Europa y no cultural. Los rusos tienen un complejo, si ustedes quieren, muy acendrado de que han sido discriminados y que el periodo postsoviético fue un periodo en el cual, en vez de ayudarlos a integrarse a Europa, a la NATO y a ser un país normal, se les puso inconvenientes y que ellos en cierta forma han sido segregados, aislados, dejados de lado. Que tengan o no razón es un tema secundario, pero esta es la forma en que la mayoría de la élite dirigente, y no digo los que están con Putin, digo los hombres de negocios, las personas liberales como podemos ser nosotros, hay una idea acendrada en la clase dirigente rusa de que han sido rechazados, de que han sido dejados de lado, que no son integrados, a pesar de que Tchaikovsky es un maravilloso músico, a pesar de que Dostoyevsky es la cumbre de la literatura europea, a pesar de que Pushkin es uno de los poetas máximos al nivel de los 4 o 5 más grandes poetas de Europa, pero existe esta visión, este resentimiento. En los últimos años, como parte de esta política, los americanos y la Unión Europea siguieron avanzando sobre las fronteras rusas. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron de dos formas. Primero, extendiendo la presencia de la NATO, de la organización militar que habían creado los americanos después de la Segunda Guerra Mundial, que todos conocen, extendiendo su influencia gradualmente primero a Polonia, a Rumania, después poco a poco a Moldavia, a Georgia, a Polonia y últimamente a Ucrania. Digamos, quisieron llegar a Ucrania. Ese acercamiento de lo militar para un país inseguro, Rusia tiene una gran vulnerabilidad física, que es un país abierto, muy fácil de invadir Rusia. Hasta los Urales es fácil, después de los Urales es difícil, pero el 80% de la Rusia moderna, de la Rusia contemporánea, de la Rusia que funciona, está de este lado de los Urales. Por eso que De Gaulle decía una Europa que va desde el Atlántico hasta los Urales. Eran los límites físicos de la Europa en la imaginación de Charles de Gaulle.
Ese tema hace que durante los últimos 200 años, la caballería, o en los últimos 100 años, las fuerzas motorizadas, por el norte de Europa, cruzando por Bélgica, pueden por planicies ir de París a Moscú, si no hay oposición, en 10 días. Bueno, eso crea, tanto en los alemanes como en los rusos, un enorme sentimiento de vulnerabilidad, que explica una parte importante de la historia política de esos países en los últimos 100 años. Ese sentimiento que tienen los rusos de que son vulnerables, que podrían ser fácilmente atacados, junto con estos complejos de inferioridad o de resistencia que les mencioné antes, crean una situación un poco explosiva, digamos, o por lo menos una situación que es, tensa, una gran tensión. El segundo tema es que la Unión Europea comenzó a extender la cantidad de países que se incorporaron a la Unión Europea, no solamente a las fronteras tradicionales de Europa, sino a las fronteras cercanas a, a Rusia, no a la Unión Soviética. Integraron a la Unión Europea a Letonia, Estonia, a Polonia. Todo eso es visto por los intereses económicos rusos, estatales o privados, como si los Estados Unidos decidieran que el Mercosur no existe, y tenemos que preguntarle a los productores de automóviles argentinos o a los productores de calzados qué les parece. Los tipos dirán, no, están pésimos, estos tipos se nos están viniendo en sí. Bueno, piensen en esos términos, refléjenlo en otro lugar, en otra cultura, y entendamos lo que significa la extensión económica de la Unión Europea hacia un país que ha sido no solamente un gran imperio y una gran nación, sino que realmente tiene estos complejos de inseguridad muy profundos como el que tenemos. Todo esto llega a Ucrania. En Ucrania el presidente es elegido, el presidente ucraniano que fue depuesto en el golpe militar de hace 2 años, de febrero del 14, es un tipo elegido democráticamente, prorruso. No quiere hacer un acuerdo con la Unión Europea, no quiere hacer el acuerdo con la OTAN militar. Hay un golpe civil, democrático, supuestamente, pero democrático no del punto electoral, porque el otro hombre había sido electoralmente elegido por los votos, sino un golpe de la sociedad civil, lo reemplazan en Kiev por un nuevo gobierno que es más pro-europeo y más pro-norteamericano, y eso produce en Rusia, a los 30 días, la invasión de Crimea, y poco tiempo después toda la invasión de toda la zona de Donbass, que es el este de Ucrania, donde están todas las grandes fábricas industriales ucranianas. La gran industria ucraniana está en el este de las zonas cercanas a Rusia, que son cercanas no solamente físicamente, sino que la población habla ruso, y el 80% de la población se consideran rusos, o por lo menos rusos ucranianos, digamos, ¿no? Ni hablar de Crimea, que fue parte de Rusia hasta el siglo XIX, hasta 1957, cuando Khrushchev, que era ucraniano y secretario general del Partido Comunista, decidió donarle Crimea a Ucrania, que era parte de la Unión Soviética. Pero hasta 1957, Crimea era parte de Rusia, no es hace tanto tiempo. Esa situación produce una crisis que todos conocemos, que todos seguimos en los diarios, y que no está resuelta. Que no está resuelta y que es un área de potencial tensión y conflicto en el futuro. Se generaron una serie de sanciones económicas y financieras muy importantes. Los rusos retrucaron contra los países europeos. Hay argentinos ahora exportando productos agropecuarios a Rusia que antes exportaban los franceses, los italianos o los dinamarqueses, porque habían aceptado entrar en acuerdos de cooperación con la Unión Europea, que ahora los han rechazado como parte de las sanciones. Pero existe ahí un tema que es resoluble, pero que no es resoluble a partir de la idea de que Rusia va a aceptar lo que dicen los países europeos o los Estados Unidos. Porque si bien Rusia es un país fortalecido por el precio del petróleo, y el precio del petróleo cayó a partir de mayo, junio del 2014, a lo que cayó en los últimos tiempos, a la tercera parte de lo que era, Rusia había acumulado en su fondo de Estado soberano, lo que se llama un Sovereign Wealth Fund, 250.000 millones de dólares. Entonces, Rusia tiene ahora una política macroeconómica, crece muy poco o decrece en 1%, tiene un déficit fiscal del 6% y lo financia, como hubiéramos querido nosotros tener, a través de un fondo soberano que tenía 270.000 millones de dólares hace 2 años y medio y que le quedan ahora 90.000 millones de dólares. Entonces, en realidad, Putin, las sanciones no le han afectado demasiado. Le han afectado, sí, ¿no? Los bancos rusos tienen dificultades para colocar títulos en Nueva York, qué sé yo, pero en el fondo tenían los recursos acumulados por la prudencia fiscal y financiera con la cual se habían comportado
para resistir. Y tienen todavía para un año y medio más. En un año y medio más se les terminan los fondos soberanos y tienen que comenzar a gastar las reservas. Bueno, y en otro año más, si esto siguiera, bueno, y el precio del petróleo no sube, la tensión y la presión sobre ellos va a ser más grande. Pero acá Europa está dividida. Hay un montón de países europeos, los alemanes, los italianos, los españoles, quieren decir, terminemos con esto con los rusos, aceptemos la anexión de Crimea, obliguemos a los rusos a que se retiren de Donbass y la zona este de Ucrania, pero asegurémosle esa sección en autonomía, porque son gente que habla ruso, que les gusta ir a Moscú de compras, asegurémosle la autonomía y cerremos el pasado. Y en mi opinión eso va a pasar. ¿Para cuándo va a pasar? No lo sabemos. En mi opinión va a pasar antes de un año y medio o dos, porque se le terminan los recursos del señor Putin para jugar el tough game que ha estado jugando, el juego duro que ha estado jugando en los últimos 2 años y medio sin pestañear.